buenas tardes. Ok, ya estamos ya, ¿qué hora es? 6:55 de la noche ya. Buenas noches. Estamos en vivo, estamos en la sede principal del Centro de Aplicación Pedagógica Diálogos IEL. Yo soy David Luis Tataje Rojas. Estamos haciendo la presentación del fascículo El Deber de Educar. Y en este caso vamos a hablar sobre su presentación. Esto es un ensayo para una propuesta pedagógica, ¿no? La idea real es proponer qué es lo que el instituto propone a la sociedad peruana, a la colectividad. Y el deber de educar es uno de los fascículos coleccionables y en este caso la educación como derecho lleva su título. Vamos a primero hablar entonces en qué consiste las 14 páginas. Bueno, hay una división muy extensa que tenemos que un poco saber. En el deber de educar tenemos primero lo que es la educación como deber. Es decir, todo ser humano, toda persona tiene esa finalidad de educarse no por derecho sino por deber. Es decir, la voluntad que tiene de manera consciente y coherente para poder entender. Luego en la segunda parte, eso lo voy a explicar con mayor detenimiento, en la segunda parte los derechos del adolescente, ¿sí? Porque ya después en 1989, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, recién se instauran como derechos inalienables o inalterables para los menores de edad, los menores de 18 años. Luego después vamos a hablar sobre el origen de los títulos. No es muy extenso, pero vamos a hacerlo breve nada más. El origen de los títulos, tanto yo tengo como consideración 3 títulos. Los títulos nobiliarios, que suceden en la Europa medieval, los títulos castrenses o militares, es decir, de las Fuerzas Armadas, y los títulos académicos, que son generados por la universidad. Que ese es un tema muy extenso que lo voy a tocar con detenimiento. Y también hay un cuarto, los cuartos títulos que vendrían a ser los títulos eclesiásticos, es decir, de la Iglesia Católica, ¿no? La Santa Iglesia Católica. Luego después vamos a hablar sobre la cuarta parte, sobre la sociedad desigual. Y esto lo explica muy detallado Karl Marx, el prusiano, con la finalidad de ver en sus trabajos cómo existe una desigualdad de las élites, que ellos tienen mayor y mejor educación, o una educación que ahora le llaman de calidad. Y por lo tanto él habla de la desigualdad, que eso ayuda mucho y perjudicaría también, ayuda a un sector y perjudica a otro. Que esto es muy importante detallarlo. Y en la última parte de la educación pública, en el Perú, y la educación pública en la época republicana fue muy extensa, desde el siglo XIX y también el siglo XX y el inicio de este siglo XXI. Vamos a hacer solamente unos resúmenes de lo que vendría a ser el deber de educar. Bueno, primero vamos a hablar para que yo pueda realizar este trabajo, el deber de educar, o en este caso la educación como deber. Primero vamos a hablar de lo que es el deber, ¿no? Como concepto yo tengo como deber, y eso no lo tengo yo, sino el diccionario Rancés, dice, de editorial Sopen Editores, el deber es aquello a que no está obligado por la moral, la religión o el derecho, no está obligado, es decir, este deber es consciente, coherente, una persona lo hace por convicción, ese es el deber. Y esto es lo que nosotros intentamos proponer en los jóvenes estudiantes que van a ver este video. Que si uno va a estudiar es por deber, por convicción, por conciencia, por razón. Y como dice también su significado en el diccionario Sopena, aquello que no está obligado por la moral, el bien y el mal, la religión o el derecho, estar obligado a algo por razones o por motivos diversos. Es cierto. Entonces la educación debería ser como un deber. Es decir, aquí usamos también la filosofía de Kant. Kant plantea la palabra coacción, que es la fuerza o violencia que hace una persona para obligar a que diga o ejecute algo.
Es decir, el profesor no coacciona, no pone énfasis o no pone disciplina para que el estudiante estudie. No, así no es la educación. La educación tiene que ser por deber del estudiante, porque tiene la conciencia y la razón de que él o ella quiere aprender gracias a la enseñanza del profesor, el educador, el docente o el pedagogo en el momento adecuado. Eso lo plantea muy bien Kant. Y también habla de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la libre decisión que nos impulsa a realizar. Es decir, existe el deber, sí, y también existe la voluntad. Esa voluntad ayuda mucho para que el estudiante, ayer, hoy y siempre, tenga en consideración qué es lo que quiere aprender. Por lo tanto, el deber de educar es un compromiso nacido de la voluntad. Luego, en la página 4, la educación como derecho. Y el derecho lo tenemos entonces como, ¿qué es el derecho? Un conjunto de principios y normas expresados de una idea de justicia. Ojo, este es un concepto muy interesante, porque el derecho tiene que ver mucho con lo que es la igualdad. A ti y a mí nos tienen que tratar por igual porque somos seres humanos y porque es un derecho. Es decir, el derecho se basa mucho en la justicia. Y por lo tanto, la educación como derecho tiene que ver mucho con la igualdad social. Tiene que ver, y Hegel lo plantea muy bien, porque Hegel habla de la libertad autoconsciente. Tú eres libre si eres consciente de que eres libre. Y la libertad, y eso hay que enfatizarlo para los jóvenes que nos están escuchando y también para los padres de familia, la libertad, tú eres libre porque tú quieres realizar un acto de conciencia, con voluntad. No te coaccionan, no te ponen presión, no te imponen, tú dispones. Eso es muy importante saber. Bien, voy a finalizar este primer bloque sobre lo que es el concepto del deber de educar, y en la siguiente voy a hablar sobre los derechos del niño, que es muy extenso. Los derechos del niño y el origen de los títulos nobiliarios o los títulos profesionales. Regresamos en breve. Regresamos.